Seguimos en Redacción Abierta, estamos hasta las 21 analizando, como siempre, las noticias con el diario del lunes, coproducción de los SRT, Perfil y Punto a Punto. Decíamos, con el diario del lunes analizamos lo que pasa durante la semana y hay esta semana un debate muy importante de lo que se viene hablando, pero va a tener ya su cuenta regresiva en el Congreso con la nueva ley de alquileres, que va a tener la formación de una comisión y se va a empezar a rediscutir. Nueva ley de alquileres, con la discusión de la ley de alquileres. ¿Habrá nueva ley? ¿No habrá? Bueno, eso se sabrá esta semana, por eso tenemos a dos invitados aquí en el piso. Vamos a saludar a Jorge Sena, del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, y a Maximiliano Vitar, presidente de la Asociación de Inquilinos Córdoba. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Un saludo. Bueno, una primera impresión de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso y que va a tener un plazo perentorio en los próximos días. Y bueno, habrá nueva ley, se derogará la que está. ¿Qué opinión tienen de lo que ha venido pasando hasta ahora, digamos, con la ley de alquileres? Jorge. Bueno, perfecto. Con la ley de alquileres, nosotros veníamos con la ley del Código Civil y Comercial de la Nación de agosto del 2015, trabajando bien, digamos, no teníamos mayor problema, por lo menos aquí en la provincia de Córdoba. Después vinieron las distintas regulaciones de los DNU con la pandemia, y que vinieron a congelar los precios de alquileres y prorrogar los plazos de contratos. En el medio cae la ley 27551. O sea, comienza a aplicarse la vigencia de la nueva ley de Entonces, alquileres. ¿qué pasó? Tuvimos una congestión de normativas, los inmobiliarios, y que tuvimos que tratar de interpretar y nos pusimos a disposición de todos las distintas partes, de distintos actores del mercado, tanto locadores como inquilinos, y tratando de interpretar las leyes y mediar entre las partes, porque de alguna manera nosotros los inmobiliarios somos, digamos, neutrales a las distintas partes, tenemos que intermediar, digamos, entre locadores e inquilinos. Entonces, ¿qué pasó con esta nueva ley? Creo que vino a aplicarse de manera inoportuna en un momento crítico del país, ¿no es cierto?, sobre todo en una pandemia, y ya veíamos desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios y quienes estamos ejerciendo la actividad inmobiliaria, de que no iba a prosperar esta ley. ¿Por qué? Porque trabajó sobre puntos que realmente generaron incertidumbre en el mercado inmobiliario, siendo el plazo de locación, ¿no es cierto?, acá en este país, en Argentina, un plazo de 3 años es demasiado, sobre todo por la incertidumbre que genera la economía de este país. Quédate un ratito ahí, porque quiero tener una primera impresión de los dos. ¿Maximiliano? Sí, bueno, yo no tengo esa visión, principalmente porque nosotros no veníamos bien, ni desde el 2015, ni desde mucho antes. O sea, nosotros desde la época de la dictadura, que desreguló el precio de los alquileres, dolarizó la economía, la vivienda, y la vivienda pasó a ser un negocio. Las familias que hoy no tienen un techo propio y tienen que alquilar, cada vez han estado en peor situación. ¿Y la situación con la ley actual? Y la situación con la ley actual se termina empeorando porque no se cumple. Ese es el problema. O sea, una de las cuestiones más complicadas que hemos tenido es que nosotros tuvimos una vigencia casi 2 años de la ley, y en ese marco tuvimos casi 1 año y medio de pandemia y la vigencia de un decreto de alquileres que suspendía los desalojos, congelaba el precio de los alquileres y prorrogaba los contratos. En ese marco tampoco hubo un órgano de control. O sea, hoy se plantea, en un momento se empezó a decir que se quería derogar totalmente la ley, ahora dicen las inmobiliarias que en realidad no quieren derogar toda la ley porque hay puntos en particular, pero no se respeta la ley. Un punto tan claro como es que los impuestos los paga el propietario, no lo podemos hacer cumplir en Córdoba. Quédate ahí, que le voy a dar paso a mis compañeros. Ahora, ¿Diego? Maximiliano, ¿qué expectativas tienen ustedes con respecto al debate que se va a iniciar mañana con los 3 proyectos que están en puja, y teniendo en cuenta también la división que hay en la Cámara de Diputados con la paridad de fuerza política, ¿no? Digamos que no hay una fuerza que pueda imponer un proyecto. ¿Cómo es la expectativa de ustedes? Bueno, yo, para serles sincero, nosotros tuvimos casi 5 años discutiendo la ley de alquileres. O sea, no es que cayó en el medio de una pandemia y se aprobó. Nosotros tuvimos en 2016 una aprobación por unanimidad en el Senado, después se modificó en diputados por mayoría,
que perdió estado parlamentario, se volvió a votar de mayoría absoluta en diputados y después recién ahí se aprobó en 2019, en 2020 mejor dicho, por unanimidad, por mayoría en el Senado. O sea que tuvo un tratamiento que fue, creo que una de las pocas leyes en la historia de la Argentina que haya tenido sanción por unanimidad en ambas cámaras y no hay ley. O sea que los consensos nosotros lo hemos buscado siempre y en este marco sí creemos y por eso celebramos la posición o la posibilidad de discutir aunque sea un mes, porque nosotros hemos estado discutiendo 5 años esta ley. ¿Será buena, será mala, habrá que mejorar? Nosotros siempre planteamos que era un piso de discusión la ley de alquileres. Ahora, en este sentido no podía ser la solución una sesión de manera especial, tratarlo sobre tablas para discutir el destino de casi el 20% de la población de Argentina. Entonces, este debate, y hoy lo que preocupa, no es solamente las mayorías o los consensos que se pueda realizar. Hoy el Congreso no está conformado ni siquiera las comisiones. Se ha armado la Comisión de Legislación General solamente para tratar la ley de alquileres. O sea, que podría tratarse en legislación de derechos constitucionales, asuntos jurídicos constitucionales, en la Comisión de Vivienda y Hábitat, tampoco va a pasar por ahí, solamente está conformado en una sola y desde ahí se trata de generar un consenso. Yo creo que tiene que tomarse en realidad una seriedad en lo que estamos hoy discutiendo, porque hoy lo que pasa y lo que más preocupa, más que lo que se vaya a discutir en el Congreso, es que aparentemente la solución de todos estos problemas es que se modifique el plazo mínimo y que se modifique el índice. O sea, se modifican esas dos cosas y nosotros vamos a alquilar de manera justa, el mercado inmobiliario va a bajar el precio de los alquileres, van a aparecer las viviendas y eso no ocurrió ni antes, porque fue lo que propuso en su momento cuando dolarizó la vivienda, cuando desreguló el precio de los alquileres. Martínez II dijo, con un eslogan, alquilar es elegir. Ese era el eslogan que había planteado la dictadura, porque mientras se dolarizaba la vivienda iba a haber inversión en términos privados, iba a haber más viviendas para alquilar y eso iba a hacer que bajen los precios de los alquileres. Quédate ahí porque queremos escuchar la opinión. Jorge. Bueno, en realidad nosotros... Estamos hablando de las expectativas que tienen con el tratamiento las expectativas en el para Congreso. nosotros, después de... Nosotros somos interlocutores de todo el mercado, ¿no es cierto? Está bien, son interlocutores, pero ya no opuestos a esta ley. Han presentado nosotros, casi 20 en realidad proyectos no estamos en oposición de la ley. Tiene aspectos importantes la ley 27551. Lo que sí nosotros opinamos, porque nosotros estamos llevando un poco la voz de propietarios y de inquilinos, de que los problemas que ha causado esta ley fue que el plazo de 3 años es demasiado. Y el ajuste por inflación, nosotros sabemos que estamos en una economía donde tiene expectativas de hiperinflación, vino a terminar de liquidar el mercado inmobiliario. Primero, ¿por qué? Sabemos que la industria de la construcción es una de las industrias pilares y básicas del país, ¿no es cierto?, donde realmente había mucha inversión en viviendas. ¿Qué pasó? Se castigó, digamos, con esta ley, los inversores desaparecieron propiedades porque los propietarios tuvieron que sacar inmuebles por la incertidumbre que generó esta ley. Se habla también de beneficios fiscales para locadores, se habla también de un impuesto a la vivienda vacía. ¿Son medidas que pueden generar algún beneficio en el mercado inmobiliario? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, yo creo que volviendo de nuevo a lo que teníamos legislado anteriormente y con las nuevas, los nuevos artículos de la ley 27551, yo creo que castigar con el impuesto a la vivienda vacía creo que va a ser una medida que no va a prosperar para nada, porque de alguna manera nosotros, digamos, sacar un inmueble del mercado, esto significa que no está rindiendo para quien es locador. Y convengamos que los locadores no son todos personas inversionistas de alto nivel adquisitivo, porque los grandes inversionistas al dinero no lo ponen en el país, lo ponen afuera del país. Entonces, ¿qué se logró con esta ley? Que haya menos propiedades en alquiler, que haya menos inversión en el mercado inmobiliario y que los fondos, los dólares de este país migraran hacia el exterior.
la rentabilidad que tienen hoy, o sea, esta ley fue pareja para todos, perjudicó a propietarios, a inquilinos, a los corredores inmobiliarios, porque lo estamos viviendo muy de cerca nosotros a esto. No es una cuestión que nosotros estamos a favor o en contra. A nosotros nos interesa, como mediadores en el mercado inmobiliario, es que la ley sea óptima para todas las partes. ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué habría que retocar? ¿Qué habría que retocar? Esos dos puntos. Nosotros creemos que con esos dos puntos, el plazo y el índice, el nivel de ajuste que quede a criterio, a voluntad de las partes, no con intervencionismo del Estado, se va a regular normalmente el mercado. Porque acá es más bien una cuestión, digamos, que afecta la economía a todo este mercado de alquileres, porque no solamente está afectando a los propietarios, sino a los inquilinos. Los propietarios no tienen rentabilidad, los inquilinos no pueden pagar. El ajuste, el último ajuste de este mes, fue el 54%. Es una barbaridad. El índice actual combina inflación y salarios, ¿no? Claro, el nivel salarial. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba, antes de esta ley de la 27.551, los ajustes eran escalonados y se aplicaba más o menos un promedio de un 16 a un 17% semestral. Ahora, o sea, estamos hablando alrededor de un 2,5 mensual. Ahora estamos prácticamente en el 4,5 mensual, o sea que está visto de que ha fracasado esta ley. Maximiliano, vos decís que el mercado no se va a regular con esto. No se va a regular principalmente porque hay dos cuestiones muy claras. O sea, la primera, hay una confusión muy concreta de cómo se viene desarrollando la utilización o la puesta en práctica de la ley y la ejecución de la ley, y cómo viene funcionando el mercado inmobiliario. Desde el día cero, para ser más concretos, no había cumplido ni un mes la entrada en vigencia de la ley de alquileres y ya teníamos un proyecto que determinaba que los ajustes tenían que ser trimestrales. O sea, ya desde ahí, y había sido apoyado después de un lobby que habían hecho las inmobiliarias para que esta ley no funcione y no avance. Trimestral el ajuste. Y entonces en esta posición de decir de que hoy hay un interés, porque en realidad lo que le preocupan son a los inquilinos, yo quiero en realidad saber qué es lo que buscamos con esta nueva regulación. Porque me parece que eso es lo que nosotros tenemos que discutir en este momento. Si realmente hoy, ¿qué es lo que más preocupa? ¿La rentabilidad del propietario o que una familia hoy se quede en la calle? Yo quiero saber eso, porque si no, estamos discutiendo siempre sobre números y no ponemos prioridades de lo que tiene que estar el Estado y la mayoría, por lo menos, de los representantes de la política, de cuidar al más débil. O sea que el sector que vos representas está conforme con la ley tal cual está. Yo creo que tal cual está, si no hay un cumplimiento... Vos hablas del control recién y le achacabas al Estado que faltaba control. ¿Es lo único en lo que estarían en desacuerdo? Nosotros cuando planteamos la ley, nosotros planteamos que el ajuste sea de acuerdo a los salarios. Pero es en el marco del consenso que salió del Congreso, vuelvo a insistir, con 5 años de debate, salió que sea un promedio entre inflación y salarios. Pero si vamos al punto en particular, las dos cuestiones que hoy se discuten, el plazo mínimo de 3 años y el índice. El índice hoy, como dice Jorge, como dice Jorge, es del 54%. Ahora, y también manifestaba que los ajustes semestrales eran de entre el 16 y el 18%, ¿sí? Bueno, yo hago un cálculo. Entre el 16 y el 18%, vamos al 18%. El 18% acumulado, al finalizar los 2 años de contrato, esa familia que alquiló paga un 64% de aumento de su contrato. Con la nueva ley va a terminar pagando en su segundo año de contrato un 54%. 10 puntos por encima. Y estamos hablando que el 18% y el 15% se daba cuando entró en vigencia la ley de alquileres, que fue en julio del 2020. Porque hoy, si le preguntan a él, capaz que él no lo va a decir, pero nosotros sí lo vemos, en las prórrogas que hay de contratos, porque hoy muchas inmobiliarias dicen que la ley ya no existe, que no funciona, entonces prórrogas de contrato violando el plazo mínimo de un año, de 3 años, y el ajuste le establecen ajustes que va primero de un año, le hacen plazo de un año, y segundo, hacen ajustes semestrales entre el 20 y el 25%. El 20%, haciendo el comparativo de vuelta, porque
tomando un poco lo que dice él, la rentabilidad del propietario, la situación inflacionaria, dígame si hoy le van a ofrecer a un inquilino un ajuste semestral del 15% o el 18% con una inflación del 50% o están hablando del 60%. Están planteando en contratos, con esto Sí. lo termino, contratos con un ajuste del 20% semestral que en todo el contrato o los últimos 6 meses del año pasan a tener un 72% de aumento, contra el 54% que plantea la ley. Y si vamos al 25% semestral, un 95% de aumento. Entonces, el índice es alto. Nosotros queremos que se ajustara de acuerdo a los salarios. Es más, que se ajustara de acuerdo al salario mínimo vital y móvil, porque el RIPTE tiene un componente que es mucho más alto que el salario mínimo vital y móvil. Eso no salió porque se iba a retraer supuestamente la oferta. En ese marco se sacó un promedio que hoy es alto, pero volvemos a insistir en este tema. Si las inmobiliarias y todos los desarrollistas hubieran fomentado el cumplimiento de esta ley y no hubieran presionado el precio inicial al alza, que es lo otro que hoy tenemos que discutir, el precio inicial del alquiler, nosotros hoy no estaríamos con esta escalada inflacionaria que tienen los alquileres porque han aumentado un 50 o 60% el precio inicial y ahora se le aplica el índice del alquiler porque no confiaban en el índice. Bien, no nos queda más tiempo. Tengo 30 segunditos, si podés cerrar en 30 pero segundos, nosotros Jorge. de ninguna manera, Maximiliano, discúlpame, discutimos de que el ajuste tenga que ser con un porcentaje fijo o variable, sino simplemente lo que nosotros propiciamos, como yo te estoy hablando como inmobiliaria, ¿no es cierto? Porque nosotros dependemos de los inquilinos y de los propietarios, ¿no es cierto? De los locadores y locatarios. El índice para nosotros, el ajuste debe ser consensuado por las partes, no impuesto, porque está visto que impuesto no funciona. Funcionaba mejor cuando estaba al libre criterio de las partes. Es que Porque no hay libre están claras las posiciones, digamos. No lo libre vamos a terminar criterio, ahora ni tenemos claro, mucho tiempo, les pero agradezco. que no hay libre criterio de las partes, ese es el problema. Se porque entienden los puntos, Maximiliano, pero Sí. no tenemos más tiempo. Les agradezco muchísimo a los dos. Daría para 2 programas más enteros, así que seguramente los convocamos. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una nueva pausa corte en Redacción Abierta con el Diario del Lunes y ya venimos.